Muy buenos días y feliz sábado tenga cada uno, cada una de ustedes. Es un placer acompañarles en una ocasión más y disfrutar juntos de las bendiciones que hemos podido escuchar que cada uno y cada una ha recibido del Señor en estos días atrás. Muy agradecidos con Dios porque en forma especial con ustedes Él estuvo protegiéndoles, guardándoles en ocasión de este huracán pasado, hace pocas semanas, principalmente por este lugar, y le alabamos por haberlos protegido, por haberlos cuidado. Hoy tenemos bastante viento, un poco fuerte, pero vamos a avanzar aún así. El tema que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión lleva por título La inmortalidad solo en Jesucristo. La inmortalidad solo en Jesucristo. El tema de la inmortalidad humana ha sido un tema discutido por siglos, por mucho tiempo, por muchos años, y dependiendo de el material que caiga en nuestras manos, vamos a encontrar diferentes enfoques sobre esto, diferentes formas de acercarse a este tema. En esta ocasión estaremos, como siempre, basándonos en lo que la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos dice al respecto sobre la inmortalidad para el ser humano. Siendo que vamos a encontrar diferentes formas de mirar este tema, yo quisiera invitarles a que en nuestro caso lo veamos desde 4 perspectivas. Número 1, estaremos tratando un poco sobre el estado original del hombre. El estado original del hombre. ¿Qué tiene que ver el tema de la inmortalidad humana con el estado original del hombre? ¿Cuál era el plan original de Dios para el hombre? En segundo lugar, estaremos viendo un poco una sección sobre el estado del hombre después de la caída, después de que el hombre se separa de Dios por causa del pecado. ¿Cómo funciona el plan de Dios de que el hombre viviera para siempre? Cuando hablamos del hombre nos referimos al ser humano, a la raza en forma genérica. Después de que el hombre cae en pecado, ¿qué sucede con el plan de Dios de que éste viviera por siempre? Y en tercer lugar, estaremos viendo un poco acerca del estado del hombre al aceptar a Cristo como su Salvador. Después de haber caído, Dios le da al hombre la oportunidad de hallar en Cristo lo que Dios quiso darle desde un principio cuando lo creó, vida eterna. ¿Qué nos dice la Escritura de cuál es el estado del hombre en el tema que nos ocupa a partir del momento en que acepta a Cristo como su Señor y Salvador? Y finalmente estaremos entrando en la última sección, que es el estado del hombre si no acepta a Cristo mientras vive, o mientras viva, mientras el hombre viva. En estas 4 secciones estaremos centrándonos conforme nos vaya dando el tiempo. El estado original del hombre, el estado del hombre después de la caída, cuando es separado de Dios por causa del pecado, el estado del hombre al aceptar a Cristo como su Salvador, y finalmente el estado del hombre si no acepta a Cristo mientras tenga oportunidad, mientras tenga vida. ¿Qué papel juega el tema de la inmortalidad en cada una de estas etapas del ser humano? Bien, hemos orado, así que vamos a entrada a la primera sección. El estado original del hombre. De paso, para poder entender
en la forma más clara posible el tema de la inmortalidad en el ser humano, necesitamos empezar por allí, por el origen del hombre. ¿Cómo fue hecho? Si logramos captar cómo fue hecho el hombre, de dónde venimos como raza, nos va a ser fácil entender este asunto que a muchos les complica la vida, el de la inmortalidad. El estado original del hombre. Lo primero que quisiéramos recalcar en este aspecto es que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de tal forma que nos quedara claro cuando viniéramos ya a la existencia qué papel juega la inmortalidad para la raza que Dios creó. En Génesis 2, el capítulo 7, Génesis el capítulo 2 y el versículo 7, de paso este texto está analizado con más detalle en otro de los temas que hemos subido a YouTube, que pueden verlo allí con más detenimiento. Creo que se titula ¿qué pasa cuando morimos? Por allí más o menos es el título de ese tema. Hace tiempo atrás lo subimos, no lo recuerdo exactamente el título, pero allí está más detallado. Hoy vamos a pasar un poco más rápido sobre este texto. Génesis 2, el versículo 7, dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Estoy leyendo la versión Reina Valera antigua, 1569-1602. Repito el texto: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz aliento o soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Bien. Lo que quisiera recalcar de aquí, que repito está un poco más explicado en ese video que ya hemos subido, es que cuando nuestro Creador nos trajo a la existencia, usó para eso dos elementos: polvo de la tierra, número uno, y soplo de vida. Él hizo el muñeco de barro con todas sus partes, Adán, pero era eso, un muñeco de barro, algo inerte, sin vida. Pregunto, ese muñeco de barro, esa forma de barro, ¿era alguien en ese momento o era algo? Era algo, no era alguien, era algo. Allí está el muñeco de barro, la forma de barro que el Señor ha hecho, pero está inerte, sin vida. Pero luego dice el texto que Dios sopla de su boca, Él sopla en ese muñeco inerte, ¿qué cosa? Aliento de vida. Vida, pues. Dice que sopló en su nariz. ¿Qué fue lo que sopló entonces? Aire de vida, aliento de vida procedente del Señor. Y entonces, cuando ese soplo de vida se une a ese muñeco inerte de barro, cuando esas dos cosas se fusionan, el texto pasa a decir que vino a la existencia un alma viviente. La forma en la que lo vierte la versión antigua, alma viviente, en vez de la versión del 60 y la mayoría de otras versiones como ser viviente, la forma alma es la forma más fiel al texto hebreo o hebraico original. La palabra es nefesh o nefesh, y significa persona. Aquí donde se ha traducido alma viviente, en otras ser viviente,
lo que el texto hebreo dice es, y fue el hombre una persona viviente, un ser viviente. En otras palabras, ¿cuándo empieza a existir? Y quiero hacer esto lo más sencillo posible. Quiero ver si están entendiendo los niños que hay presentes, porque si ellos lo entienden, estoy seguro entonces que los adultos lo entienden más fácil. ¿Ok? Así que ustedes me van a ayudar ahora, niños, los niños presentes. Dios forma el muñeco de barro, pero ese muñeco de barro ¿es alguien en ese momento? No, es algo. Solamente es algo, por ahora. Pero cuando Dios le sopla en su nariz aliento de vida, el texto dice que ahora hay alguien. Ahora hay un alma viviente, porque alma en la Biblia es lo mismo que decir persona. ¿Ok? Es lo mismo que decir persona. Un ejemplo de eso, que alma es lo mismo que persona, en Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 18. Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel 18 y versículo 4. Dice así: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pregunto, cuando uno de nosotros comete un pecado, ¿quién fue el que pecó? ¿Usted o alguien que está metido en usted? ¿Quién pecó? ¿Usted o alguien que está dentro de usted? Usted pecó, yo pequé. Pero aquí dice, el alma que pecare. O sea que cuando yo peco, soy una persona que pecó. Por lo tanto, nosotros no tenemos un alma dentro, porque dice la Biblia que cuando hubo pecado, quien pecó fue ¿quién? El alma. Y quien pecó fui yo. No sé si estoy comunicando el punto. Yo soy quien cometió el pecado. Entonces, no hay un alma dentro de cada ser humano, sino que cada ser humano es un alma. No se nos metió un alma cuando se nos creó. No le metió Dios un alma a cada persona. Él cogía las almas de donde estaban en diferentes lugares y entonces esta alma la metió en este cuerpo, esta otra alma la metió en este cuerpo. No es eso lo que la Biblia dice, sino que el alma es la unión de cuerpo más soplo de vida. Y el texto dice, se formó un alma o una persona. Alma es persona. ¿Ok? Si no es así, entonces los seres humanos no somos culpables del pecado, porque el que peca es alguien que está dentro de nosotros, alguien que nos metieron ahí. Entonces ese alguien que nos metieron ahí es el que tiene que dar cuenta a Dios de mi pecado, no yo. ¿Comunico el punto? No es así. Somos responsables por nuestros pecados, porque fuimos nosotros los que los cometimos. Pero aquí la Biblia dice que quien comete el pecado es el alma. O sea, es lo mismo decir alma que persona. Yo soy un alma, no tengo un alma dentro. ¿Claros? Sí. Bueno, esto está un poquito más explicado en el video que le mencionaba, pero es importante que lo captemos como base. El soplo de vida unido al cuerpo forma un alma. O lo que es lo mismo, una persona. ¿Ok? Claros en ese punto. Ese es el estado original del hombre. Cuando Dios nos creó, ¿cómo nos hizo? ¿Mortales o inmortales? ¿Nos hizo mortales o inmortales? Todo depende cómo lo miremos. Vaya, sigo con los niños en mente. ¿Nos hizo para vivir eternamente o para que en determinado momento muriéramos? Ya les cambió.
la idea, ¿verdad? ¿Ah? ¿Nos hizo? Mortal. Bueno, repito, todo depende cómo lo miremos. Muy importante que captemos este detalle. Nos hizo el Señor cuando nos creó en Adán y Eva. ¿Nos hizo para que viviéramos por la eternidad o para que en determinado momento muriéramos? ¿Ah? Nos hizo para que viviéramos para siempre. Eternamente. El plan de Dios para nosotros es inmortalidad, no mortalidad. No era su plan que muriéramos. No nos creó para que luego muriéramos. ¿Qué fue lo que pasó? Dios nos creó para que viviéramos eternamente, pero le dijo al hombre para que eso fuera posible, había una condición. Es decir, nos hizo para vivir eternamente, pero condicionados. Para que pudiéramos vivir eternamente había una condición. ¿Cuál era la condición? No pecar. ¿Por qué? Porque igual le dijo a Adán y a Eva, cuando les dio la instrucción sobre el fruto que no debían comer, el día que de él comiereis, ¿qué cosa? Moriréis. Entonces, ¿ven la condición? Nos creó para que vivamos para siempre. Si no, pecamos. Es decir, si no se hubiera introducido el pecado, no morimos nunca. Entonces nos hizo para que viviéramos eternamente. ¿Y por qué no vivimos eternamente? ¿Por qué morimos? Porque esa condición bajo la cual Él nos ofrece inmortalidad no se cumplió. Se introdujo el pecado en la raza humana y por lo tanto la inmortalidad planeada por Dios para la raza humana que creó se troncó. Esa inmortalidad se troncó. Existe el término, ¿verdad? Troncó. Bueno, por lo menos me lo captan. Si no existiera, no alcanzó su objetivo porque el hombre pecó. Y nos convertimos entonces en mortales. ¿Ya me lo captan mejor, niños? Nos convertimos en mortales. Ahora, hay un problema aquí. Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman de ese fruto morirán. Pero hubo alguien que les dijo, eso no es cierto. Si comen de ese fruto, no van a morir. Van a seguir viviendo eternamente. ¿Quién fue ese? La serpiente que era representación de Satanás. Él tomó posesión de la serpiente. Y entonces vean lo curioso. Vean lo curioso. Muy importante que entendamos esta parte. Dios, cuando creó al hombre con el propósito de que viviera eternamente, le dice, podrás vivir para siempre si nunca pecas. Satanás aparece en la escena del Edén y les dice, lo que Dios les dijo no es cierto. Ustedes pueden vivir para siempre, pequen o no. La inmortalidad para ustedes no está condicionada a que no pequen. Ustedes fueron hechos inmortales de por sí. Y pequen o no pequen, seguirán viviendo eternamente. Eso fue lo que Satanás les dijo. Vamos captando. ¿Captan dónde está la mentira, el engaño de Satanás? En que podrían vivir eternamente aunque pecaran. Ahí está la mentira. Si el hombre fue hecho y la mujer para que vivieran eternamente si no pecaban. Fuimos hechos pensando en la inmortalidad. Como los ángeles. Como los seres de otros mundos que el Señor ha creado y no mueren. ¿Ok? Pero también ellos pasaron por una prueba. La misma que la raza humana.
Entonces, importante que captemos esto. Sí, fuimos creados para vivir eternamente con la condición de no introducir en la raza el pecado. Pero conocemos todos la historia. El pecado entró. El pecado se introdujo. Entonces, a partir de ese momento, ¿cuál es el estado del hombre después de que se separa de Dios por causa del pecado? ¿Qué pasa con la inmortalidad para la que Dios creó al ser humano? ¿Qué pasa después de que se introduce el pecado? Bueno, lo único que puede pasar es lo que Dios ya había dicho. El día que de él comiereis, morirás. Es decir, el hombre ya no podía pensar en que podría continuar viviendo ininterrumpidamente por la eternidad, porque había introducido en su ser el pecado. Ahora el hombre se convirtió en mortal. Era inmortal antes de eso. Era inmortal antes de eso. Ok. Inmortal es, inmortal de por sí, como algo propio de la persona. Es que no puede morir. Por su propia naturaleza, no puede morir. Ok, en ese sentido, el hombre no ha sido inmortal nunca, ni lo será. Porque ser inmortal, que la muerte no lo puede tocar, es característica exclusiva de la deidad. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No de ninguna criatura del universo. Ninguna criatura del universo es inmortal de por sí. ¿Me captan ese de por sí? Por sí misma. Por su propia naturaleza. Porque toda criatura, para que sea inmortal, está sujeta a la condición que dio el único inmortal, según Pablo. El único que tiene inmortalidad. La condición que él dio para que sus criaturas disfruten de la inmortalidad procedente de él es no pecado. Voy comunicando el punto. No hay criatura inmortal por sí misma, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún planeta que el Señor haya hecho. La inmortalidad de toda criatura depende de la inmortalidad que por naturaleza está en Dios. ¿Ok? No hay inmortalidad sin Dios. Ninguna criatura tiene inmortalidad en sí misma. ¿Claros ahí? ¿Alguna inquietud o pregunta sobre eso? Porque para que una criatura tenga inmortalidad en sí misma, lo que tiene que tener en su propia naturaleza por sí mismo, ¿qué es? Por lógica. Vida. Vida. O sea, en él tiene que estar la vida en sí. Y no hay una criatura que tenga la vida en sí, porque a toda criatura la vida se le ha dado. La vida de esa criatura, precisamente por ser criatura. Vaya, ¿qué significa criatura? Que alguien le creó. Y si alguien le creó, es que entonces alguien proveyó para ella, para esa criatura, la vida. Entonces la vida no está en sí en esa persona, viene de otro lugar, viene de una fuente. El único ser que es inmortal de por sí es el que es fuente de vida. En él está la vida, a él nadie se la dio. Por eso es que es inmortal. Por eso no puede haber criatura inmortal. Es una contradicción. El concepto de
una criatura inmortal es una contradicción. Porque si es criatura, es porque alguien le dio la vida, alguien lo creó, entonces no puede ser inmortal. Su vida depende de quien se la dio. ¿Estamos? ¿Sí? Se nos fue el tiempo, continuamos en la...